Qué placer y qué honor hoy recibir en el podcast número 6, el tocayo me dirá si es el sexto, efectivamente. Y bueno, pues recibir al licenciado Marco Adán Quesada, quien ha sido presidente municipal de Chihuahua. Y pues obviamente ya tiene camino recorrido en el tema político y en la vida, que creo que es importante y algo de lo cual ustedes también escuchan el podcast para aprender de diversos temas. Y bueno, pues Lick, bienvenido a su casa, Café Ciudadano. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Jair, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar contigo, tomando un café aquí a media luz, de manera muy poética, muy poética, diría que hasta romántica. O sea, para una cita estaría padre, más o menos así, ya vamos allá aprendiendo. Bueno, pues sí. A media luz, ¿eh? A media luz. No me ha tocado estar en un set donde estén a media luz, como esta es la primera ocasión que vengo a un set especial. Sí, porque usualmente ve todo alusado, ¿no? Cuando va a las entrevistas, Canal 44, sí, 28. Se ve la charola del copete, ¿verdad? Ah, ok, entonces conviene más estar a media luz. Sí. Y ahorita decían que se iban a editar, bueno, pues ahí les encargo me pongan copete, por favor. Lo bueno es que aquí ya no va a brillar. Bueno, lo importante es que brille usted. Lo importante es que brille usted. Claro, haré lo posible. Qué bueno que se da la vuelta y que viene aquí a Café Ciudadano, porque recuerde, más o menos hace como 2 años hicimos la entrevista más reciente con usted, platicamos temas diversos. ¿En la casa? ¿Te acuerdas? Sí, fue. Sí. Muchas gracias, fue en su casa. Por cierto, muy bonita esa biblioteca, ¿eh? Todavía me acuerdo, una biblioteca muy vasta, con muchos títulos ahí importantes de temas diversos. Por lo visto, le gusta la lectura. Sí, algunas cosas. Me gusta la historia romana, por ejemplo. ¿Romana? Sí. Me gusta la historia en general. ¿Y le inspira la historia o le inspira el tema político? ¿Es un tema como cultural de aprendizaje o cómo es eso? Cuando estábamos en la Facultad de Derecho, leí un libro de Marco Tulio Cicerón, ¿Okay? La columna de hierro. Y a partir de ahí, la historia de Marco Tulio Cicerón me atrapó y de tal suerte que con mucha frecuencia trato de investigar, de leer asuntos de la época romana, tanto de la República como del Imperio, y son temas que me gustan, la historia me gusta. Entonces, en términos generales, mi lectura tiene que ver mucho con la historia. ¿Y la historia mexicana? También. Sí. Pero le diría que con mayor frecuencia leo historia romana. ¿Qué ha sido de Lick Quesada de aquella entrevista para acá? ¿Qué ha ocurrido con usted? ¿Qué ha visto y qué ha observado en el estado de Chihuahua? Bueno, me he tenido que ocupar de varios asuntos. Como toda persona, lo primero que tienes que tener en mente es tu familia. Y tienes que hacer el esfuerzo por tener los ingresos para ellos, para que puedan vivir bien. Digo, no soy persona rica, ni tengo mucho dinero, pero por lo menos hay que hacer el esfuerzo siempre de llevar los satisfactores necesarios a casa. Entonces, me he concentrado desde esa entrevista, yo creo que en los asuntos personales. Tengo algunos negocios pequeños, pero que me permiten entre todos completar un ingreso para la familia. Y a veces es importante también no apostar todo a un solo negocio, porque si ese negocio no prospera, pues te ves en crisis, te ves en aprietos. Y si tú tienes 4 o 5 oportunidades de tener un ingreso, a lo mejor se te cae uno, pero los otros existen. O sea, no meter los huevos en la misma canasta. No meterlo. Eso pues me imagino para todos los emprendedores que de alguna manera andan iniciando algo y le apuestas o pides un crédito, que ahorita los bancos pues ya sabe cómo andan. Y dices, pues a veces tratar de distribuir o tener varias fuentes de ingreso. Varias fuentes de ingreso. Y algo bien importante que nos sucedió a varios en este tiempo. Tuve que hacer algunos financiamientos y aprovechar algo de las tarjetas de crédito. Y ese fue un gran problema, porque antes de la pandemia pues las cosas pintaban diferente en el mes de enero, febrero. Pero se viene la pandemia y me agarró con algunos financiamientos de las tarjetas y es carísimo ese financiamiento. Lo que siempre tienes que hacer es nunca financiarte las tarjetas de crédito, siempre pagar el saldo, lo que te están pidiendo para evitar que te cobren interés, porque la tasa de interés de la tarjeta de crédito anda en el orden del 50%. 50%. Eso es enorme, es terrible. Grandísimo, pues el negociazo de los bancos. Es el gran negocio de los bancos. Entonces, lo que hay que hacer cuando te puedas financiar en corto plazo con una tarjeta de crédito es pagar la totalidad de lo que te está pidiendo. Y a veces, fíjate, si tienes una tarjeta de crédito y te dicen el monto para no pagar intereses es de 20,000 pesos. ¿Sí? Así te lo marca el estado de cuenta. Ok. El estado de cuenta te dice monto a pagar para
pagar intereses o para no cubrir intereses es 20,000 pesos. 20,000 pesos. Y a veces si no alcanzas los 20,000 dices, bueno, voy a pagar 18,000. Ese es un error. Te voy a decir por qué. Porque si no cubres los 20,000, te van a cobrar sobre los saldos promedios. Entonces, tú piensas que al dejar de pagar 2,000 pesos, te van a cobrar intereses sobre los 2,000 pesos y no es correcto. ¿Te cobran de los 20,000? Te cobran del saldo promedio, saldo mensual, promedio mensual, que más o menos será 19,500 porque te lo están promediando. Okay. Entonces, recomendación, tú que decías ahorita, los muchachos, por ejemplo, que están empezando a utilizar claro. sus tarjetas de crédito. Evítense los intereses de las tarjetas de crédito porque son muy altos. Si tienen la necesidad de financiarse, háganlo, pero cuando llegue su estado de cuenta y les fijen una fecha para cubrirlo, paguen toda la cantidad, porque si no les van a cobrar intereses altísimos. Porque y eso nos ocurrió a muchos ahora con el tema de la pandemia. Sí, ¿verdad? De que en enero, febrero, pues todavía se veía la cosa. Sí. Claro, que ya existía el tema del virus, pero no era pandemia. O sea, ya el primer caso fue registrado creo que en noviembre del año pasado. Y luego diciembre se escuchaba en algunas partes de China. Y luego se veía lejano que llegara a México. Y cuando llegó, yo lo vi, yo estaba en Estados Unidos, estaba trabajando allá. Y cuando vi la noticia de que había llegado a México, dije, híjole, o sea, qué bien. O sea, era un tema de incertidumbre de que pues estás como si tujeras una venda en los ojos y tienes que perseguir la piñata, ¿no? O tienes que tratar de buscar pues el sustento. Y aparte de que hay un desconocimiento de cuánto va a durar esto y que todavía sigue, ¿eh? Sí, yo creo que nadie estaba preparado para tratar de descifrar lo que iba a suceder, ¿no? Algunos pensaban que era un problema de salud pasajero, otros más pensaban que la afectación a la economía no iba a ser tan grave, pero hoy que lo vemos ya a meses de distancia, sabemos que es un problema enorme el que está sufriendo la humanidad. Y bueno, lo primero es decir que lamentamos mucho la gente que está sufriendo, ¿verdad? Porque hay muchas personas que están sufriendo ahorita con familiares hospitalizados y muchos de ellos han perdido la vida y cada vez escuchas de manera más cercana y próxima a personas que están hospitalizadas, que están muy enfermos, que están pidiendo sangre, algunos de ellos han perdido la vida y eso es ya muy alarmante, la situación es muy crítica. Cuando nos damos cuenta que en la mayor parte de los hospitales se encuentran saturados, esto nos obliga a una reflexión y a cuidarnos, a mantener la distancia, estar en casa. A seguir las recomendaciones. Los que puedan estar en casa, hay que decir. Los que pueden, ¿no? porque no todos podemos estar en casa. Porque hay veces que... Cuando tienes que salir a trabajar y hacer cosas, bueno, pues o comes o... Es lo que dices, o como dicen, te puedes morir de hambre o te mueres por enfermedad y dices, esa hay que llevar comida a la muchos. casa. Sí. Bueno, pero en la medida de las posibilidades, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Evitar las fiestas. Ah, bueno. Sí, lo social. En casa, ¿verdad? Dejarlo de lado. Evita los contactos sociales, las fiestas. Es mejor estar con tu familia, estar ahí en casa. Y esas medidas yo creo que sí se tienen que respetar. Pero cuando tienes que salir a trabajar, hay que hacerlo. Pero además, Jair, fíjate qué duro para algunas personas. Y es algo que tenemos que reflexionar. Y aquí creo que todos podemos hacer algo. Hay personas que han invertido en un pequeño negocio y que están... invirtieron sus esfuerzos, sus ahorros, pero lo más importante, la ilusión de tener un ingreso para su familia y la ilusión de iniciar un pequeño negocio. Y la pandemia los ha hecho que prácticamente lleguen a la bancarrota. Le voy a comentar una cosa, cerca de un restaurante donde iba a desayunar, en el mes de enero, febrero, montaron una peluquería que se me hizo muy bonita como la montaron, una barbería. Okay. Pusieron varias cosas, la hicieron muy moderna. Empezó a funcionar los primeros meses y hace días que pasé por ahí, me dio una tristeza enorme ver que prácticamente ya estaban desmantelándola, quitándole los spots, quitándole todo lo que podía aprovechar quien hizo esa inversión, porque pues ya no puede seguir pagando la renta seguramente. Entonces, imagínense a esas personas lo que han sufrido. Es un golpe muy fuerte, no solamente a la economía, a la moral de una persona. Y hay muchos negocios que se encuentran en esa circunstancia. Y que te ata de manos. Solos, Te ata de manos porque tú dices, bueno, está bien. O sea, llega lo del semáforo, vuelve el semáforo rojo, tienen que de alguna otra manera cerrar el negocio, pero el gobierno federal dicen que tienes que pagarle a los empleados como debe ser y dices, ¿cómo le hago? Ok, gobierno, está bien, le pagamos a los empleados, ¿con qué nos vas a apoyar? Y hay que, y por antes hacer un paréntesis, aquí la idea no es politizar sobre eso, sino la idea es decirnos, oye, nos ponemos en el lugar del empresario, del ciudadano, o tratar de ponernos, pues,
tratar de ponernos en sus zapatos y decir, ¿qué sienten ellos en este momento? Oye, es nuestro deber porque son nuestros compañeros, son nuestros hermanos de comunidad. Claro. Es nuestro deber ver por ellos también. Voy a lo siguiente. Uno, yo creo que se han quedado solos y abandonados. ¿Por quién? Por el gobierno. ¿Cuál? Principalmente el gobierno federal, le voy a decir por qué. Creo que en lugar de haber cancelado obras que exigen una gran cantidad de presupuesto, del presupuesto del gobierno federal, esos recursos debieron de haberse destinado a pequeñas empresas. No estoy hablando de las grandes empresas, Sí, a las micras, las pymes, estoy ¿no? hablando del carnicero, los restaurantes, las barberías, todo este tipo de negocios, los abarrotes, que han visto un menoscabo en sus ingresos y haberles dicho no despidan, miren, nosotros nos encargamos de cubrir una parte de sus ingresos, pero mantengan este negocio, porque el 90% de los empleos que se generan en este país los generan las pequeñas empresas. Entonces, a ellos hay que apoyar para que puedan mantener su negocio a flote mientras dura la pandemia. ¿Y qué pasó? Pues no, se otorgó un crédito, creo que de 25,000 pesos, pero eso no es suficiente. O sea, no resistes un mes con 25,000 pesos. Si de la renta son 10,000, 12,000. Ve usted, pobre gente, ha tenido que pagar rentas, ha tenido que... Y luego con la esperanza de que pudieran mejorar las cosas, pero mes a mes vemos que la situación es más difícil. Entonces creo que se han quedado abandonados muchos de los pequeños empresarios. Le ha importado poco al gobierno porque creo que se preocupan más por sus proyectos personales y por la política que por la situación que está pasando mucha gente. Y por otra parte, lo que podemos hacer como ciudadanos es, vamos ayudándonos unos a otros. A ver, si hay un empresario que está vendiendo hamburguesas o que está vendiendo, porque no puede abrir su restaurante, vamos comprándole a él, vamos gastando en pequeños negocios, vamos gastando en la tienda de abarrotes, en la carnicería, a lo mejor las grandes empresas, no quiero citar, pero grandes negocios, que están bien tiendas de posicionados, autoservicios, tienen más forma de subsistir. Okay. Y los pequeños negocios, el abarrotero, el carnicero, esos difícilmente a veces subsisten. Entonces, el restaurante, bueno, hagamos compras al comercio local, ayudemos al comercio local porque eso es una forma de ayudarnos unos a otros. A los pequeños comerciantes hay que atenderlos. Y el claro ejemplo que no es lo mismo comprar Bernardi a Starbucks. Starbucks es una empresa multinacional y Bernardi es de Chihuahua, de la señora Claudia Bernardi. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Hay que ayudarlos a ellos, ¿verdad? A los empresarios locales para que sigan adelante haciéndole frente a la incertidumbre. Y lo peor que ocurre en un negocio es la incertidumbre. Cuando tú tienes dudas, no sabes qué va a ocurrir, empiezas a dudar si tu negocio puede resistir. Y entonces la duda es, ¿lo cierro ahorita o lo cierro el próximo mes? Y así te la vas llegando y vas haciendo gastos, pagas rentas, pagas salarios y los ingresos no alcanzan. Entonces la situación es muy dura para mucha gente, pero tan dura es también para los que tienen una persona hospitalizada. Fíjate que el día de antier falleció una persona a quien yo apreciaba y su esposa me estuvo comentando pues ahí las circunstancias. Estuvo en el hospital, batallaron mucho, no le pudieron hacer la diálisis porque empezó a fallar los riñones y terminó perdiendo la vida una persona a quien yo apreciaba, como te decía, pero lo más terrible es saber que les permitieron verlo solamente a través de una vitrina. Que no tienes la oportunidad de despedirte. No tienes una oportunidad de despedirte. Lo vieron a través de una vitrina una vez que había fallecido. Luego les dijeron que tenían que durar 25 días aproximadamente para cremarlo porque son muchas las personas que están esperando la cremación. Terrible. O sea, eso te da la magnitud del drama humano que tenemos. Y eso no sale en medios, ¿eh? Bueno, entonces es importante que se comente aquí. ¿Para qué? Para que tomamos previsiones. Hay que salir a trabajar, hay que seguir impulsando la economía, pero también con precaución y con cuidado. Y hay que evitar las fiestas, hombre. Porque te vas a la fiesta, te vas con tus compañeros, sí, te diviertes un rato, pero el riesgo que pones también a tu familia puede ser grande. Y ese sufrimiento, ayer lo vi y realmente me pudo mucho ver cómo se tuvieron que despedir de esta persona. Piénsalo. Y lo expongo aquí tal vez de una manera muy cruda con el ánimo de poder hacer conciencia. Se despidieron a través de él, una vez que estaba muerto, a través de una vitrina, y le dijeron en 25 días se habrá de cremar. Y les entregaremos las cenizas.
Eso es terrible. Sí, no pudo haber Ese es un drama enorme, del cual tenemos que estar conscientes todos. donde no hay ceremonia en caso de que haya creencia religiosa, donde no hay ceremonia en este caso de cuerpo presente como se está acostumbrado. O sea, para empezar, se va la vida de una persona y además no puedes despedirlo como están las costumbres de alguna otra manera de algunos mexicanos, ¿verdad? Y tú dices, bueno, o sea, entonces parece una agonía que donde no puedes salir a trabajar para muchas personas, hay otros que, pues, como dicen, gracias a Dios, tienen la oportunidad de estar trabajando vía remota o inclusive algunos funcionarios que pueden estar recibiendo el dinero sin ir a trabajar. Aquí el punto o el tema es decir, bueno, ¿qué puede hacer uno como ciudadano? Y segundo, ¿cuál es el ratio para actuar de un gobierno, ya que hablamos del federal, pero de un gobierno estatal? Usted que le tocó estar cercano, usted fue presidente municipal, es gobierno municipal, pero en el estado que conoció, pues le coincidió con un gobernador, ¿verdad? ¿Con un gobernador o con dos? No, con un gobernador. Con un gobernador. ¿Y qué puede hacer un gobierno del estado? Bueno, ¿Cuál es el ratio? Por ejemplo, me enteré de unas acciones que estaban haciendo bien. Algunos amigos míos son dueños de restaurantes, de pequeños negocios. Uno de ellos es venta Puede de decir tacos. nombres, también. Rapitacos, por ejemplo. Ok. Le estoy haciendo promoción. Aquí dijo, ¿cómo se llama la dueña? Hidalgo. Teocali. Sí, claro, un Ella saludo a tiene Teocali. un negocio donde vende tacos principalmente Muy a ricos. domicilio. Por ejemplo, ahorita, lo que era un alto porcentaje de sus ventas ha caído, porque Sí. ya no hay fiestas, ya no hay estos Eventos políticos, donde hacían tacos y los Sí. vendían. Generalmente ellos los fines de semana les iba muy bien porque la gente hacía sus fiestas y pedía la orden de rapitacos, llegaban con un trompo, servían y la gente pues disfrutaba de la fiesta, pero eso se acabó, ya no se puede hacer. Me enteré que en buena medida ella estaba sosteniendo su negocio porque el gobierno del estado les estaba comprando tacos a ellos para poder suministrarlo en las colonias más humildes. Okay. Y eso no me parece nada mal, me parece que es una medida afortunada. Eso le ha permitido a ella y a su esposo mantener su negocio a flote por lo pronto, porque si no lo hubiera hecho así, bueno, pues tenga la seguridad que estaría vendiendo solamente el 10% de lo que vendía antes. Bueno, muchas empresas se encuentran así. Creo que deben de hacer esfuerzo los gobiernos, seguirlo haciendo el estatal, por seguir comprándole a los restaurantes más productos para que estos productos puedan ser entregados a los sectores más humildes de la población y ayudas a los dos, ¿verdad? A los sectores humildes y ayudas al dueño del negocio. Ahora, mira, el enfoque a veces podría sonar muy materialista, pero piensen esto. No se trata solamente de apoyar al dueño, que está pagando rentas y que está manteniendo un negocio. ¿No? El mesero, los cocineros, la señora o el señor que hace la limpieza, el que da mantenimiento al edificio, incluso el señor que está fuera del restaurante que cuida los carros y quien lava los carros. Es una cadena que muchas veces no se observa completamente. No se observa, porque tú dices, le están ayudando al dueño. Sí, pues, el dueño está batallando, pero en este proceso tenemos que ayudarnos todos, porque esta es una cadena. Sí. En ese restaurante, en un restaurante, hay 6 meseros, 7 meseros. Ya no recibe propina, porque ya no recibe propina porque la gente es mucho menor. Y si ganaba más de propina que de sueldo, y a lo mejor le pagan las 3/4 partes del sueldo, ¿qué hace con lo que le llevaba? Con uno de los meseros precisamente en un restaurante donde voy y le pregunté, le dije, ¿cómo le está yendo? Pues muy mal, dice, muy duro, pero no tengo otra alternativa. Dije, ¿cuánto está recibiendo? Pues dice, estoy recibiendo menos de la mitad. De lo que recibe. Con eso me estoy ajustando. Porque buena parte de sus ingresos tienen que ver con las propinas. Ellos tienen un ingreso base y el resto lo complementan con propinas. Claro. Pero también afuera hay una persona que le falta un brazo que cuida los carros. El otro día me lo topé y me lo encontré y le dije, ¿cómo va? Dice, pues mal, porque él vive de las propinas que le da la gente, ¿verdad? Y a veces ni gracias le dan. Híjole. Entonces, es una cadena donde tenemos que estar conscientes y yo les invitaría a todos que estemos conscientes de que necesitamos ayudarnos en estos momentos unos a otros. Ayudemos a esos restaurantes porque le ayudamos al mesero, al cocinero, a la señora que hace limpieza. Entonces, eso nos permite salir a flote en estos tiempos tan difíciles y tan aciagos que nos ha tocado vivir. Pero también le voy a decir algo, Yair, que también lo platicaba con mi familia. Ayer precisamente me juntaba con mis hijos y mis hijas, mi hijo y mis hijas, y Lucía, mi esposa. Le decía, miren, sí es cierto, es una época muy aciaga, difícil, pero imagínense lo que vivieron en la posguerra en Europa.
en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Terrible. Ahí no solamente fracasó la economía, se perdió una generación entera de jóvenes en la guerra. El suicidio de la razón absoluta. Ir a la guerra de una manera atroz, infame, llevando a las generaciones a morir, la destrucción de los pueblos, la hambruna, el holocausto. Entonces también hay que verlo en la justa medida, para tampoco no arrendarnos y no andar deprimidos. No. A las generaciones pasadas les tocó vivir momentos difíciles. Y que decían, imagínense a alguien que hubiera nacido en 1900, por ejemplo. Le hubiese tocado en 1918, a los 18 años, la gripe española. Que por cierto el nombre, pues no nace en España como tal, pero así está llamada, que nació en Estados Unidos. Primero la guerra. Bueno, 1914, la primera guerra mundial. Finaliza la Primera Guerra Mundial y muchos dicen que pues es cuando inicia lo de la pandemia. Bueno, no fue pandemia. Bueno, una gripe española. Les toca la gripe española. Primero 14 años y luego 18 años. Y luego la Segunda Guerra Mundial. Antes, en el 29, la depresión. El colapso de la economía. El Jueves Negro de 1929, el colapso de la economía. Donde también se vieron hambres porque no había empleo. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial. Y luego en el 45 lo de Hiroshima. Y dices, entonces una persona en 1950... que tenía 50 años, todo lo que vivió. Y no tiene la oportunidad de expresarse como lo hace ahorita en tema de redes sociales ni medios de comunicación. Fue algo terrible, pasó el holocausto. Tú, y claro, no por esto vas a decir, bueno, pues que viva la vida y vámonos a ver qué onda. No. O sea, no es un tema necesariamente de libertinaje, sino un tema de hacer comparación y alusión, pues de que como dicen los historiadores, Krause, por ejemplo, en México, como dice Leandro Carnal, un brasileño también, hay que voltear, o Yuval Noah Harari, hay que voltear a ver la historia, porque muchos de ellos son patrones para poder vivir mejor y cómo superar esos patrones y decir, tener un mejor modus vivendi, por así decirlo, ¿no? Y claro, romper esos patrones para mejorar. Estamos viviendo una época difícil, pero lo que ellos vivieron fue terrible. Fue terrible. Abuelos. Entonces también tomemos valor, tomemos fuerza. Vamos a salir de esta situación, estoy seguro, el próximo año, pero por lo tanto hay que resistir y ayudarnos unos a otros, ¿verdad? La historia de ellos fue una historia dramática. Yo lo llamaría el suicidio de la razón. El suicidio de la razón. ¿Por qué lo titularía? Pues es absurdo cómo se enfrentaron a la Primera Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial iban los jóvenes orgullosos. Acuérdate que antes las guerras napoleónicas eran de honor, la caballería, los sables, la vestimenta, los penachos. Pomposo, ¿no? Entonces los jóvenes que acudían a la guerra iban así con cierto honor. Había bajas, pero no las bajas que existieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nunca se prepararon para una guerra de desgaste como fue la Primera Guerra Mundial. Ellos llegaban o salieron, los jóvenes generaciones, a buscar la guerra, pero llegan a las trincheras. Uh-huh. Entre las ratas, los piojos, el lodo, no podían avanzar unos metros porque estaba trinchera con trinchera. Y en medio del campo de nadie, el que brincaba ese terreno de nadie, terminaba muerto y ahí duraba muerto. Entonces, ¿la ideología superó la razón? Sí, claro, fue un absurdo, ¿verdad? Pensar en Europa el equilibrio era muy frágil. Uh-huh. Y entonces había grandes imperios. Después de la Primera Guerra Mundial, algunos de estos imperios desaparecen. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, los zares, y el Imperio Turco Otomano. Por eso se le llama la caída de las águilas a la Primera Guerra Mundial, porque desaparecen estos imperios. Y estos imperios tenían un propósito expansionista. Cada vez querían ganar más terreno, ocupar más espacio, dominar más naciones, y entonces se enfrentan precisamente en este ánimo de tener una expansión militar y una expansión territorial, y el equilibrio se rompe. Y entonces mandan a las generaciones a la guerra pensando que eran como las guerras napoleónicas, de honor. Y se dan cuenta que es todo lo contrario. Se encuentran con la metralleta y con los gases venenosos y con una guerra de trincheras que vuelve la vida miserable de muchos de estos jóvenes que terminan muriendo en las trincheras. Pero no se entendió la lección. Y ahorita lo voy a traer a colación a temas actuales. No se entendió esa lección, puesto que después nos enfrentamos la humanidad con la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjate qué ocurrió, y esto lo voy a vincular con el presente. Okay. Después de la Primera Guerra Mundial se celebró el Tratado de Versalles. Los alemanes se sentían profundamente humillados por cómo los habían tratado
en ese tratado. En esa negociación, el Tratado de Versalles. Los hicieron pagar los costos de la guerra, les impusieron impuestos, les limitaron la creación del ejército, y al sentirse muy humillados, encontraron culpables a los socialistas por haber terminado la guerra, y por otro lado empezaron a incubar un resentimiento en contra de los judíos, que pensaban que los habían traicionado al celebrar o al pactar la paz cuando los alemanes se sentían que no habían perdido la guerra. Y llega un hombre hábil, inteligente, entre comillas inteligente, para dirigirse a las masas, que fue Hitler, y empieza a renovar el orgullo y a dar mensajes que entendía la gente, fáciles, de rencor, ultranacionalismo, nacionalista, de derecha, populista. Sí, porque el populismo está en la derecha y en la izquierda. Vayan pensando en alguien. Ese personaje, ¿no? Que habla con rencor, con odio, con xenofobia, con racismo del pasado, conquista todo el pueblo y lo lleva a una guerra atroz, en donde además el propio pueblo colaboró en un ultraje mundial como fue el Holocausto. O sea, no era solamente la participación del gobierno en el sacrificio de los judíos, era la misma población que avalaba, que de manera silenciosa aceptó este ultraje terrible a los judíos, una barbaridad. Pero un hombre aprovechó esas circunstancias. ¿Quién? Ve lo que está Hitler. Hitler. Ve lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Con Trump. Como un personaje como Donald Trump habla con rencor, divide, polariza, segrega a la población, la está haciendo que se enfrente. Entonces, esos mensajes de odio, de polarización y división, ojalá que pronto se acaben. Entonces, son patrones que de alguna otra manera pueden ser o se repiten en este caso por el hecho de que usted dice, bueno, la elección cuál debe haber sido, pues no hay que confiar en ciertos rasgos de personalidades que quieran llegar al poder de esta manera. Y raro que los estadounidenses, un país que se considera profundamente, y lo pongo entre comillas, democrático, que logró que llegara Barack Obama, un presidente afroamericano, el primero, tipazo, un tipazo. O sea, es un wow. tipazo. O sea, la verdad es para hablar horas de él por su carisma, por lo misma capaz y de dónde viene. O sea, su misma biografía y su análisis, cómo logró romper esos paradigmas que pudo haber tenido en la vida y que de alguna otra manera pues llega a la presidencia en el 2008 y luego en el 2016 se elige a lo contrario. Sí, alguien multimillonario que vivió y que ha logrado todo lo que quiere en la vida, que lo conocen en los medios en Estados Unidos y gana dividiendo y con populismo de derecha, porque hay que decir que él es conservador, llega a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, la lección que no se aprendió y que no hemos aprendido, porque tú dices, estos liderazgos son cíclicos y vuelven. Desgraciadamente. Es el llamado a polarizar, a dividir, a odiar. Porque es fácil, ¿no? Rencor. O sea, cuando una persona así tú dices, bueno, porque dicen, si quieres convencer a alguien, pues tú incúlcale el lenguaje, o ¿cómo le llaman? Como el doble lenguaje, pero no de doble sentido, sino que sí o no, o feos y guapos, o gordos y delgados, o altos y chaparros, y la gente cuando la pones de un lado que defienda una ideología, sin saber por qué la defiende, pues de alguna otra manera es más fácil que puedas llegar a algún lado, pero no significa que sea lo correcto o éticamente o moral, y creo que estos personajes que son muy conocidos lograron realizar eso, y la gente después se da cuenta, pues, ¿qué hicimos, no? Con eso. Y no solamente es un asunto exclusivo de los Estados Unidos. ¿De qué más? México, Brasil, Bolsonaro, López. Son similares. Y Boris Johnson. Son populistas. ¿No? Boris Johnson, por ejemplo, son populistas. Y ahora en la pandemia te das cuenta de una cosa, revísalo. Sí. Las naciones con mayor número de muertes en el mundo son aquellos que menospreciaron la pandemia. En los inicios. Son aquellos en donde sus líderes restaron importancia, no tomaron medidas, populistas. O sea, ¿qué tienen en común Bolsonaro, Andrés Manuel, Donald Trump y Boris? Un menosprecio por la ciencia, una falta de solidaridad con alguna gente, viven posiciones populistas. Y vea, de las 4 naciones que más muertos tienen en el mundo, primero lo encabeza los Estados Unidos, luego Brasil, después la India por el número de habitantes que tiene. Sí, que tiene 1,200. Pero en cuarto lugar está México. Y le voy a dar un dato adicional en el caso de México. El índice de letalidad
de muertes por el COVID en México ronda el 10%. En el mundo es el 3%. Hay algo que está mal. ¿Por qué las cifras no dan? ¿Por qué en México el 10% de la gente muere por COVID? ¿Por qué? Yo creo que hay una cifra oculta, y si son 100,000 los muertos, es muy probable que sean muchos más los infectados. O sea, en la medida que tú aumentas los infectados, tu porcentaje de mortalidad baja. Pero aquí en México no se han hecho pruebas y no se quieren hacer pruebas porque simplemente le aseguro que el número de contagiados en el país es muchas veces más lo que hay. Ha sido un fracaso la estrategia del gobierno federal. Sí, ¿Y por qué López lo confirma? Lo confirmó ayer, al momento de grabar este video, y lo dijo ante el G20. O sea, tú dices, oye, pues es un insulto a... Independientemente sea... Aquí no importa si eres de Morena, el Verde, el PRI, el PAN. Es un tema de ciudadanos. Es un tema de ciudadanía, es un tema de humanismo, de humanidad. Cualquiera de los dos, como se ha pronunciado. O sea, no es un tema de que... Y Calderón, y... A ver. Calderón, Peña, sí, hicieron lo que ya está juzgado y que el pueblo los juzgue y lo va a juzgar también la ley si cometieron algo. Pero ahorita es cómo se sale de esto. Y cuando tú escuchas esos mensajes de que reafirmamos la estrategia 100,000 muertos, algo no está bien. Pues algo no está bien. Muchas cosas no están bien. Cuando vamos a números, para no calificar las posiciones personales. Okay. Cuando tienes el 4º lugar en muertos a nivel mundial, cuando tu índice de letalidad es del 10%, mientras el resto de la humanidad es del 3%, hay algo que no te cuadra en las cifras. Claramente hay un subregistro del número de muertes y hay un subregistro del número de contagiados. Si este país hubiera hecho pruebas, un testeo masivo a la población en su momento, pudiéramos haber identificado a los asintomáticos y de esa manera aislarlos para poder romper las cadenas de contagio. Pero como no se hacen pruebas, hay muchas personas que tienen un dolor de cabeza, un pequeño resfrío, dicen, no, ya salí, pero sigues contagiando a los demás. Sí es. Y entonces, mira, mi caso, lo planteo así y fue cuando yo hice la reflexión. Uh-huh. Primero, mi hija algún día se sintió mal, mi hija Lucía, que es la mayor, se sintió mal, pero ella pensó que se trataba de un resfriado o un sábado... un sábado complicado. Un sábado complicado. Bueno, y un domingo de arrepentimiento. Un domingo complicado, podríamos decir así, ¿no? Está bien. Okay. Así quedamos, para no meterme en un aprieto. Sí, no vaya a ser que lo vea. ¿Quién sabe cómo me vayan en la casa? ¿Qué pasó, papá? ¿No? No sé cómo me vayan en la casa después de esta entrevista. Pero bueno, fíjate qué pasó. Okay. En el trabajo les hacen prueba y resulta que en el trabajo le dicen que ella estuvo contagiada, que ya no tenía el virus activo, pero que sus registros sanguíneos... Sus sanguíneos, que lo tuvo. Tenía el registro de que lo tuvo. Uh-huh. A los 2 días me resfrío yo, me enfermo. Y entonces, como yo ya sabía que mi hija había tenido, yo supuse que era. Me hago la prueba y resulté positivo y ya me aislé para poder evitar contagiar al resto de la familia. Claro. Pero ¿qué hubiera pasado si Lucía lo hubiéramos identificado como asintomática? Se hubiera aislado y se hubiera roto la cadena. Y probablemente no le hubiera dado a usted. Y entonces, así le ocurre a mucha gente, que es asintomático y tiene que salir a trabajar, tiene que salir a hacer su esfuerzo, que no se da cuenta y va contagiando a los demás. El asunto es que hay muchas personas que, por fortuna, como un servidor, no pasó más que un resfrío fuerte, 2 días de dolor de cabeza, de cuerpo y listo. Pero muchas personas, la situación de ellos es muy delicada y terminan en el hospital. Y cuando llegas al hospital, pues es muy probable que tengas graves problemas. Te voy a dar otros datos que son reveladores del problema. Y lo comentábamos ahorita, esto los dio Loret de Mola. En una editorial. Sí. ¿Cuántas personas mueren de los que van a los hospitales? Fíjate bien este dato. A ver. Es ahí donde los números ¿Hospitales del IMSS o en general? En el IMSS, aproximadamente el 50% Altísimo. de las personas que llegan con COVID pierden la vida. En el ISSSTE, aproximadamente el 39%. Okay. Y en el sector salud, aproximadamente el 30%. Los hospitales privados tienen un índice de letalidad del 10%. Quiere decir que si llegas al sector público a hospitalizarte,
tienes un alto porcentaje de posibilidades de no salir bien. O sea, el 50% de posibilidad de que no salgas con vida después en de el eso. caso del IMSS. En el IMSS, sí. Luego el ISSSTE tiene un porcentaje más bajo, pero también muy alto, terrible, del 39%. Y el sector salud anda como el 30%. Y en los hospitales privados es del 10%. Sí. Entonces, estos datos demuestran que el manejo de la pandemia ha sido un Pero López tiene fracaso. otros datos, ¿no? Dicen, ya ve que utiliza mucho esta frase y otros datos que Pues yo sí, creo que sí. más allá de mentirle, Fíjate que no, que mentirle a los ciudadanos es decir, bueno, publica los datos como son y veremos pues, cuál es la estrategia y cuáles vienen, porque estos datos que usted menciona pues han estado circulando en diferentes medios de comunicación que obviamente no ha confirmado pues, el gobierno federal, pero no dice esto es un insulto. No es una fuente inventada. Sí, es una fuente oficial. Sí. De los que se reportan. Y el gobierno está mintiendo. Y fíjate, no quisiera yo entrar aquí en este terreno de decir Andrés Manuel o López-Gatell. No. Simplemente expongo los temas, los números, porque los números nos indican que algo no está bien, que algo ha fracasado, ¿verdad? En este manejo, y lo que tenemos que hacer es recomponer el paso. ¿Qué hacer como ciudadanos? Lo decíamos ahorita, cuidarnos, protegernos, evitar las fiestas. Si hay que salir a trabajar, hay que hacerlo, ¿verdad? Con las mayores precauciones, pero ayudemos al comercio local para que le vaya bien y que nuestros compañeros, nuestros amigos tengan oportunidades de sortear la crisis. Tengo confianza de que muy pronto, tal vez en 4 o 5 meses, la vacuna empiece a dar resultados y que esto vaya mejorando las condiciones de salud primeramente y después las condiciones de economía. Pero hay que estar preparados y ahorrando en la medida de lo posible, cuidando los centavos, porque tal vez vienen 4, 5, 6 meses muy complicados en la economía doméstica y del país. Cambiando algo del giro pues del tema, fue usted presidente municipal de Chihuahua. Me imagino que es una experiencia pues muy interesante, muy enriquecedora. Valiosa. Y de una ciudad pues que no es cualquier ciudad. Es una ciudad que económicamente está en las primeras del país. Es una ciudad que llega, ahorita nos dirá cuántas poblaciones hay, pero anda pegándole ya al 1,000,000 de habitantes, la ciudad de Chihuahua. Y le toca pues del 2010 al 2013, ¿verdad? Y le toca también el tiempo pues, de las redes sociales y todo esto, ¿no? Pero más allá de eso... Iniciaban las redes sociales a tener un efecto. En México, que en Estados Unidos tenía tiempo, pero en México iniciaban esto. ¿Qué lecturas, qué aprendizajes hay de haber sido alcalde de una ciudad como lo de Chihuahua? Lo que se le venga a la mente, grandes rasgos. Fue una experiencia muy valiosa, donde aprendí muchas cosas, gocé y sufrí. Disfruté mucho aprender cosas, estar cerca de la gente. Me gusta mucho eso, el contacto con la gente y a muchas personas a quienes les tengo aprecio poderlos abrazar. Eso fue una gran experiencia. Y hacer grandes obras, digo, y no me las atribuyo yo, Fue un equipo y el esfuerzo de la comunidad. Hacer el rejón, la rehabilitación del centro, el túnel del centro. Ese fue un reto enorme. El de la Independencia. Sí, el túnel de la Independencia. Son pares. Porque ese túnel, mucha gente me decía, oye, no te metas en esa bronca. ¿Por qué? Porque los edificios son muy viejos y los edificios no tienen cimentación. Entonces corríamos el riesgo que si no lo hacíamos adecuadamente, el edificio de Presidencia, por ejemplo, que no tiene cimentación, podía colapsar. Entonces era una obra muy riesgosa y tuvimos que hacerlo con una serie de dovelas. Íbamos excavando y a la vez levantando muros de inmediato para evitar el colapso. Si nosotros hacemos la excavación, pues se colapsaban los edificios. Entonces teníamos que ir avanzando a la par de ir construyendo dovelas para poder protegerlos. Fue una obra muy importante, muy valiosa, la regeneración del centro, los polideportivos que hicimos en las colonias más humildes. Que son los centros Sumar, ahora no, sí, son otros, los polideportivos. Les quitó el nombre Garfio, pero sí, eran... ¿se los quitó? Sí. ¿Por qué? Imagínense ustedes, bueno, ¿para qué nos metemos en chirinolas? Bueno, hablemos de lo que es importante realmente. Bueno, de lo que se hizo, pues. Piensen esto, colonias muy humildes en donde a veces, en donde no tenían a veces baño en su casa, los niños. De pronto empiezan a ver la construcción de lo que es un gran edificio y en ese edificio se encuentran con una alberca climatizada, con regaderas y baños, locker, espacio para la práctica del boxeo, espacio para la danza. Entonces, estos niños que no tenían agua en su casa o que no tenían un baño, que tenían una letrina, de pronto se encuentran en un gimnasio de primer mundo. Pero el mensaje era muy claro para ellos. Su vida es tan importante como la vida de los niños
que viven en el Campestre o en el San Francisco, porque tienen acceso a estos edificios que después se desvirtuó y empezaron a cobrar tarifas, y ya muchos de estos niños no van a esos sectores porque hay una visión equivocada cuando quieres sacarle el máximo provecho a estas instalaciones y no gastar. Estas instalaciones se hicieron para gastar y para ayudar a los niños de esas colonias a salir adelante, y que un niño tuviera la esperanza de ir en las tardes a nadar y a disfrutar, a hacer boxeo. ¿Era gratuito para ellos? Gratuito. Y empezaron a cobrar. No. Entonces muchos niños se han alejado porque estamos hablando de las colonias más humildes. Pues ¿cómo le vas a cobrar? Oye, Vistas dame del 100 Cerro al mes, Grande y hacia el norte de la ciudad, la colonia Luis Donaldo Colosio. Son colonias de gente muy humilde. Conocer algunos. Entonces me acuerdo muy bien de un pequeño que siempre estaba ahí, que después platiqué con él cuando lo inauguramos. Este pequeño siempre estaba ahí viendo. Imagínate, en su casa no tenían agua y de pronto tienen alberca. Y luego me dijo, oiga, cuando inauguramos, oiga, ¿y a poco va a estar caliente el agua? Sí, digo, mete la mano, tócales agua caliente. Entonces, imagínate el cambio para ellos. Y no solamente hicimos eso, construimos también espacios culturales y colocamos en esos lugares máquinas iMac de 27 pulgadas, que después se las llevaron para las oficinas. ¿Qué es eso, máquinas iMac? Las iMac es una computadora Mac. Ah, ok. Pero es una pantalla grande de 27 pulgadas. Hicimos un centro, pues, de cómputo en estas colonias más humildes, en donde contaban con un centro de cómputo, su iMac de 27 pulgadas para esos niños. Y luego colocamos varios AP, que son las emisiones de internet para que los niños tuvieran en su casa internet. Y construimos en ese mismo lugar, al norte, lo que se llama la clínica Chanita, porque no tenían ni dispensario médico. Entonces, fíjate cómo pretendíamos transformar la vida de estos pequeños, que desgraciadamente muchos de ellos se encuentran secuestrados por el cristal, porque eso es terrible, ese es otro problema que hay en nuestra ciudad, y darles una esperanza de que pudieran disfrutar y darles oportunidades para que pudieran disfrutar de la vida de mejor manera. Y me siento muy orgulloso, lo platico como una parte de la crónica, claro. Porque después dejé de ser presidente, lo inauguramos en septiembre, estos centros deportivos. Okay. Yo dejé en octubre de ser presidente, y después la instructora, la maestra de natación, me llamó y me pasó algunos de los niños que formaron un equipo. Se denominaron ese equipo las Pirañas del Sur. Ese era el nombre que le dieron al equipo de natación. Y fueron a competir contra clubes como el San Francisco, contra el Campestre, contra el de Santo Niño, que es la más prestigiada. Sí. La Alberca de Santo Niño, que tiene un equipo muy poderoso. Sí, claro. Bueno, y para mí fue un motivo de orgullo ver que los niños, después de 2 años de haber formado su equipo, quedaron en segundo lugar municipal, solamente superados por la Escuela de Natación de Santo Niño. O sea, le ganaron a todos los otros que tienen años y oportunidades, lo que es. Entonces, ¿cuántos pequeños no tienen la oportunidad de salir adelante? Y tal vez, si les damos los medios, pueden ser muy buenos doctores, artistas, pintores, tal vez deportistas, campeones de boxeo. También construimos varios gimnasios de boxeo en la ciudad, especializados para el boxeo. ¿Por qué? Porque el boxeo es un deporte que permite ayudar a muchos jóvenes a salir del problema de drogas y de pandilla, porque canalizan su esfuerzo. Sí, porque gente que le gusta pelearse en calle, pues poder ahí. Y muchos de ellos tienen una esperanza de convertirse en campeones mundiales. Entonces el boxeo es un deporte de superación para muchos de ellos. Es un deporte que les da esperanzas tal vez de ser alguien en la vida. Yo me acuerdo cuando íbamos, a veces me tocaba verlo en eventos de box, pero también me tocaba verlo cuando jugaban los Dorados de Chihuahua, por ejemplo, que muchos alcaldes pues ya no han ido, o no les gusta ir, o no les gusta el deporte, quién sé qué será, pero en su caso, pues usted iba seguido, ¿no? O sea, yo lo veía ahí apoyando al equipo de Chihuahua, saludando a la gente. Y esto también me imagino porque veía el deporte como un tema de disciplina, como un tema de aprendizaje y un tema de poner el ejemplo. Que la persona que gobierna en el municipio pues también apoya a estos personas que quieren pues sobresalir y que quieren crecer, me imagino. Estábamos en medio de una crisis muy grave de seguridad, dominada por los carteles de la droga, y la gente estaba muy asustada. Y entonces algo de lo que teníamos que hacer era ocupar el espacio público. Uh-huh. Y por eso, junto con algunas personas en el centro de la ciudad, organizamos la ruta, no sé si lo recuerdas, donde la gente salió al centro a disfrutar,
Bueno, se trataba de ocupar el espacio público, porque en la medida que tú ocupas el espacio público, le quitas el lugar a los vendedores de drogas. En una colonia, por eso nos interesaba mucho arreglar el parque y organizar torneos y mantener ahí la actividad deportiva, porque si ese parque lo abandonas, ¿quién lo toma? Pues quienes venden ahí el lidercillo de drogas. Sí, lidercillo. Entonces lo que tienes que hacer es ocuparlo con actividades recreativas, adultos, niños, jóvenes, haciendo deporte, haciendo actividades sociales, y le quitas terreno a los vendedores de drogas, que ahorita es un gran problema. Bueno, entonces nuestra filosofía era ocupar el espacio público, y por eso también ocupar los gimnasios era bien importante para sentirte parte de una comunidad. En aquel entonces el básquet tenía muy poca presencia y decidimos apostar por el básquetbol para que fuera la afición, porque el deporte espectáculo también es importante. Claro. Hay que ver en dos enfoques el deporte. Uno, la práctica del deporte, que se puede dar cotidiana en la colonia, entre los amigos, cancha, la familia. Que es formativo, que te da una enseñanza de trabajo en equipo, de esfuerzo, de superación, pero también el deporte espectáculo, que es una manera de poder integrarte como comunidad. Entonces, en el deporte espectáculo tú estás ahí formando parte de una comunidad y a la vez defendiéndola. Por eso es importante también no abandonar el deporte espectáculo. ¿Y usted iba por qué? ¿Para poner el ejemplo? ¿Porque le gusta? Porque me gusta mucho el deporte. Soy apasionado de dos deportes. El box y el box y el base. El base. El base. Órale. Sí, pero también me la pasaba muy bien. Y era viernes. A todo dar. Sí, me acuerdo. Llegaba ahí. Sí, ahí me tomaba una cerveza. Sí lo veía, de repente ahí como que, a ver, hasta aquí. No, después de que terminaba un trabajo de una semana tan tanto agotador, se me hacía muy padre llevarme a mi familia los viernes y en la noche a disfrutar el juego. O sea, que no iba forzado, no. Ni para que me vieran, no. Ni para la foto. Iba feliz, porque qué padre es después de un fin de semana de terminar esa semana con una actividad deportiva. ¿Y como alcalde se tiene vida privada? Sí, también. De una ciudad como Chihuahua, porque claro, hay con todo respeto otros municipios que tienen 5,000, 10,000 habitantes, merecen todo el respeto, pero no es lo mismo que un municipio que le pega casi 1,000,000 de habitantes. No, siempre sí hay que darse el tiempo. ¿Y se lo daba? Sí. ¿O cómo iba al cine? ¿O cómo le hacía? Procuraba, bueno, hacía algunas cosas. Los viernes, en la tarde-noche, procuro con mi familia tener un viernes de cine. Entonces nos poníamos a ver cine en la casa. Eso lo mantengo como una regla, pero íbamos al básquetbol, íbamos al béisbol, eso se me hace padre. Y por otro lado, procuraba los sábados en la noche no agendar actividad ni los domingos. Y dejar los domingos. A veces sí. Sábados en la noche y domingos. A veces sí organizaban que una carrera, por ejemplo, en la mañana, el domingo, sí iba, pero iba a comer. Ahí inauguraba, me iba a comer unos tacos de barbacoa y luego ya me iba a la casa. ¿Cuáles iban los del industrial? Ay, los de Beto Rosas son muy buenos. Hay varios, pero Beto Rosas. Para que no se enojen, porque si no. Llegaba con Beto Rosas y le decía, oiga, Beto, a ver, écheme 2 de ojo y 2 de seso por lo pronto, ¿verdad? Y luego después la otra orden de maciza. No, pero muy bien. O sea, sello. No sé qué. Procuraba hacer eso, darme tiempo. Y sí, siempre hay que hacerlo, porque, mira, lo más importante que tienes en tu vida es la familia. No hay cosa más importante. Entonces, por mucho que tú quieras andar haciendo negocios, haciendo la vida pública, cuida a tu familia, porque lo que yo he visto con muchos políticos, revísalos, es que termina el ejercicio público y casi terminaron con la familia. Muchos se divorcian. Separados de sus hijos. No te quiero decir que mi familia sea perfecta, no. Tengo altas y bajas y siempre tengo que andar con la rienda ahí con los muchachos y no es fácil. Ser padre no es nada fácil. Y no tengo una familia perfecta, pero lo que sí te puedo decir es que a final de cuentas, Marco Quesada, si me defino, soy un padre de familia. Me encantan las carnes asadas. Me encantan los sábados en la tarde o los domingos hacer una carne asada. O pescado, me gusta ver el fútbol americano. Soy fanático de los Rams. Los Rams, carnales. Creo que somos como 2 o 3 fanáticos en la República, pero muy solidarios. Mi esposa es vaquera, ¿ves? Toda mi familia son vaqueros. Y entonces ellos también disfrutan mucho y se apasionan con los Vaqueros de Dallas. Entonces, por ejemplo, muy padre, cuando estás ahí, estás viendo el juego, yo estoy haciendo la carne asada, yo no veo a los Vaqueros, pero mi esposa sí, pero tengo listas las chuletas para cuando termine el juego. Esas son cosas muy padres. Claro. Entonces, no hay cosa más valiosa que tu familia. Sabemos de que
inclusive el humano pues busca la constante evolución, busca el constante cambio y de alguna otra manera pues con el paso de los años a veces uno dice, híjole, me hubiera gustado haber hecho esto en cualquier parte de la vida, ¿no? En el tema personal, en el tema de familia, tema de trabajo, ¿qué le hubiera gustado haber hecho y que por X o Y razón no se hizo, pero que ahorita a lo mejor años después dijo, híjole, me hubiera gustado haber hecho esto o haber hecho el otro? Bueno, a ver, el terreno personal, ¿qué me hubiera gustado? Ser más paciente, más poder entender que en la política tienes que rodearte de gente que te hable siempre con la verdad, porque siempre en la política te rodeas, bueno, generalmente Que te habla bonito. te rodeas de la gente que te dice las cosas que tú quieres escuchar y no las que debes escuchar. Si yo haría un cambio en mi vida, si volviera a estar en el ejercicio público, la política, te diría una cosa, no tengo duda que me arrimaría de muchas personas y lo primero que les diría es, me hablas con la verdad, te lo pido, que hables con la verdad, que no me digas lo que tú crees que yo quiero escuchar. Eso se hace que es bien importante y tener más paciencia, no tomar decisiones apresuradas, sopesarlas mejor. Eso te lo enseña la edad también, Sí. y la falta de cabello. Te lo vas aprendiendo, por un lado, tú traes todavía cabellera, Y tal vez en materia de obra, hicimos varias obras, por ejemplo, los puentes de la cantera. Hicimos en la cantera un eje El que va así. norte-sur, varios puentes hicimos ahí, puentes y túneles. Fíjate, túneles, hicimos 3 túneles en la cantera. El del Periférico de la Juventud, el de la Ramírez Calderón, sí, y el túnel, bueno, ya es de la Independencia, no es de la cantera, pero esos túneles los construimos y en la cantera construimos varios pasos a desnivel. ¿Qué me hubiera gustado? Por ejemplo, en materia de obra pública, haber hecho lo mismo con la vialidad Francisco Villa, porque no es suficiente el eje de la cantera norte-sur, ya sé cuál dice. Sí. Y se requiere un eje que vuelva o que permite el tráfico rápido de muchos vehículos, y creo que la Francisco Villa es una buena vialidad para hacer eso. Tal vez sea, en materia de vialidad me hubiera gustado hacer eso, pero me hubiera gustado hacer muchos más centros deportivos, como los que hicimos, con alberca, con espacios culturales, para que niños de las colonias más humildes tengan una oportunidad de destacarse y demostrar sus talentos, porque a lo mejor ahí podemos sacar algún campeón mundial o campeón de natación o algún artista destacado. Y si esos niños no tienen oportunidad, se pierden la vida, porque sus talentos no tuvieron oportunidad de mostrarlos. Creo que todos los niños tienen un talento, tenemos que buscar cuál es. Como alcalde, le tocó como gobernador el exgobernador César Duarte, que pues ya es muy conocido lo que ocurrió con el exgobernador, y que hay que decirlo, pues que era un gobernador que le gustaba el protagonismo, que en su momento tuvo una influencia directa porque se llevaba bien con el presidente Peña Nieto. En el informe que hizo iban gobernadores de todos lados, y de alguna otra manera pues también le gustaba que las palmas fueran para él, los aplausos, el lisonjeo. Acá entre nos, ¿cómo era esa relación? O sea, ¿cómo era la relación como alcalde-gobernador? Más que Marco Quesada, César Duarte, como alcalde-gobernador. Tirante. ¿Cómo, perdón? Muy tirante. Tirante, ¿cómo define tirante? Usted conoce, o sea, no lo estoy diciendo a toro pasado. Seguramente usted está enterado que fuimos enemigos políticos durante mucho tiempo. Claro. Esa enemistad surgió cuando éramos diputados. Los dos éramos diputados en el Congreso del Estado. Okay. El profe Mario Tarango era coordinador de la fracción priista y decidió someter a consideración del resto de los diputados la elección del subcoordinador. Y me presenté yo y se presentó César Duarte. Entonces el resto de los diputados priistas tenían que votar por uno o por otro para que fuera el subcoordinador. Y esa elección le gané. Y a partir de ahí surgió una rivalidad, una rencilla, que fue creciendo poco a poco. Era un tipo, o es un tipo muy especial. Eso, prefiero no hablar de él, pero... Puede hacerlo, no hay problema. Sí, de eso trata el podcast. Pero bueno, a final de cuentas... Porque al ciudadano le interesa. O sea, le voy a decir una cosa, y así lo escribo con toda claridad. A ver. Es un tipo con una amplia capacidad corruptora. Eso lo define perfectamente. De tal suerte que todos los que podía comían de su mano. Hay una frase que yo me acuerdo mucho que usaban.
lo que cuesta dinero sale barato. Porque no es posible comprar la conciencia, pero quien la vende le sale barato. Y esa era la frase de él. Entonces, si usted... Tuve muchas diferencias, no nos llevamos bien, y cuando terminé la presidencia municipal, pues hubo un choque terrible. Éramos enemigos políticamente a pesar de pertenecer al mismo partido. El partido se encargaba de mediar. ¿Se sintió perseguido usted? Sí hubo persecución y hubo choque, pues él era gobernador. Le voy a decir una cosa, los gobernadores son muy poderosos. Porque él quería que se le subordinara, me imagino. Sí. No lo logró. Sí. Lo que... Fue una relación tirante, difícil. Teníamos que tener acuerdos, además por una ciudad tenías que hacerlo, ¿verdad? Porque tampoco no podías llevar las cosas al extremo y poner las pasiones personales cuando tienes que representar a una comunidad. Claro. Y entonces hay que tragar sapos y hay que aguantar, porque no estás hablando de Marco Quesada, estás hablando del presidente municipal, representante de un municipio, y por lo tanto te tienes que tragar los sapos y aguantar muchas cosas. Ya cuando terminas tu cargo, entonces ahí es donde vienen los problemas. ¿Cómo le hizo? Porque ya no era usted alcalde y él sigue siendo gobernador. Fue muy difícil. Batallamos mucho, mi familia y yo. Batallamos mucho, de tal suerte que él incluso quiso inhabilitarme desde el Congreso. Tuve que hacer una manifestación frente al Congreso. No sé si usted enteró, usted es muy joven. Pero sí, bueno, sí escuché. Bueno, chocamos fuertemente. Pero yo le digo algo, su capacidad corruptora era muy alta. Él hacía comer de la mano a todos. Y entonces, en uso del recurso público, tenía comprados no solamente a varios diputados priistas, tenía comprados a muchos diputados panistas y otros partidos políticos y líderes de otros partidos políticos. Hoy se pasean campantemente, como si nada hubiera pasado. Hay gente que está gobernando que... Como si nada hubiera pasado, como si no hubieran participado de estos beneficios que otorgó César Duarte. Y ahí están. Bueno, no más que yo creo que la gente es muy inteligente y podrá distinguirlo. O sea, ¿qué ocurre? O sea, están en el poder, o sea, ¿qué pasa con eso? Yo creo que... Me imagino que usted sabe quiénes son, ¿va? Lo sé y tengo información y datos claros de cómo financiaron muchas de sus actividades. Y ahorita están buscando otras cosas, o sea, aspiraciones, me imagino. Me está queriendo sacar... No. Usted no sabe nada de eso, me imagino, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Porque usted sabe lo que está ocurriendo ahorita. Usted no sabe nada de eso, yo creo, ¿no? No, la verdad es que se escuchan cosas, varias cosas. Había, por ejemplo, yo solamente le diré algo, que la justicia no sea selectiva. Okay. Si se va a hacer justicia, que sea parejo. Uh-huh. Y que todos aquellos que tomaron recursos, que hoy están bajo presión, se les lleve y se les dé un juicio justo, ¿verdad? Pero también a los que hoy no están y que también recibieron y son parte de otros partidos políticos, incluso del partido gobernante. Wow. Creo que tiene que haber justicia que no sea selectiva, al parejo, todos, ¿no? Eso creo. Entonces, ¿Duarte convencía porque era realmente muy bueno convenciendo o porque bueno. había... No. O si era bueno, las dos cosas. O si era habilidoso para la persuasión, el señor. Yo creo que hay que reconocer, era un tipo muy hábil en las relaciones humanas. Porque él llegaba a un evento, se me hace que se vició un poquito el audio de acá. Él llegaba a un evento de, por ejemplo, con cenecistas, gente agricultores, se ponía el sombrero y les hablaba, ustedes que por ejemplo, traen botas y luego contaba un chiste de cuando él cortaba el campo a los 9 años y luego se iba con los empresarios y otro discurso. Y tú decías, caray, o sea, aguas porque tiene una capacidad de convencimiento y que también yo creo que le incomodaba que a veces a usted le aplaudían más que a él cuando estaban en algunos eventos. Yo llegué a notar eso. Yo le hablo de lo que yo percibí en ese momento. Se le creo, hace, no sé. Yo no me doy cuenta de eso, pero lo que sí es que también tenía mucha habilidad política y personal. Era una persona de trato muy fino, de abrazar a las personas, de mostrarle su cariño, su aprecio, aunque después por la espalda podría hacer otra cosa. Sí. Pero tenía esas habilidades. Si él hubiera canalizado sus habilidades políticas y personales por el bien, creo que el Estado estaría en otras circunstancias. Híjole. Creo que le faltaba también experiencia, y le voy a decir por qué. Él, como algunos otros, provenían del poder legislativo, y en el poder legislativo el acuerdo es fácil, sencillo, la manera de arreglar las cosas es con la palabra, no necesitas muchos conocimientos, basta ser un buen tribuno. Y usted fue diputado, ¿no? Puede decirlo de propia voz. Pero
mi mayor parte de la carrera lo hice en el Poder Ejecutivo. Cuando tienes que ver la administración, tienes que cumplir varias reglas, sabes por lo menos lo básico del cuidado que tienes que tener con el recurso público y las consecuencias de no hacerlo. Claro. Bueno, pues de alguna forma eso te permite tener alguna experiencia. Él no tenía la experiencia administrativa, él venía de la tribuna, del poder legislativo al poder ejecutivo, y cuando no tienes esos límites, cuando no tienes esas enseñanzas, que además de esto, si no tienes cuidado en el manejo de los recursos y crees que vas a estar ahí por toda la vida, terminas pagando muy caro. Eso es lo que le pasó. ¿Y fue lo que ocurrió? Pues ¿dónde está ahorita? Bueno, fíjese, personajes, le voy a hablar 3 personajes de la vida política nacional que salieron del Congreso de la Unión, diputados, a ser gobernadores. A ver. Borges, ¿dónde está? Pues preso. Es preso, ¿no? Sí. Javier Duarte, preso. Preso. César Duarte, preso. Preso. Los 3 provenían del Poder Legislativo sin experiencia previa, pero como venía surgiendo el PRI con fuerza, los cuadros del Poder Ejecutivo no estaban presentes y te encontraron estrellas jóvenes. Que eran las promesas de Peña Nieto, ¿no? Cuando le dijeron los 3. El presidente Peña Nieto. Jóvenes, el nuevo PRI, la nueva generación de personas brillantes y talentosas. Y César Duarte era una persona brillante políticamente, o sea, con un trato muy hábil, de buen discurso. Muy habilidoso. Habilidoso, sí, pero su falta de experiencia y además su falta de probidad y su capacidad corruptora hoy lo llevaron a la cárcel. Si él hubiera tenido experiencia y se hubiera dado cuenta de que pagas muy caro las consecuencias de meterle la mano al cajón, otra cosa sería, para él y para el Estado. O sea, lo que salpicó Duarte sigue estando ahorita todavía salpicado. Sigue habiendo gente involucrada. Sin duda que alguna. Está gobernando en algunos. Sin duda alguna. Okay. Hay personas que se beneficiaron de la oposición y del partido gobernante en el Estado que recibieron recursos de César Duarte. Y yo creo que lo correcto es pedir que la justicia no sea selectiva. Okay. Hablando del tema que fue alcalde, ¿qué le recomendaría a usted? Vamos a suponer que gana el próximo alcalde, ya llega alcalde o alcaldesa a Chihuahua 2021 y le habla. Y le dice, oiga, pues usted que fue alcalde, platíqueme algo que es importante que yo sepa para poder gobernar mejor. ¿Qué le diría? Los servicios públicos tienes que mantenerte muy al día. Siempre estar observando cuando vas en la calle, dónde hay basura tirada, dónde hay esto. Entonces, los servicios públicos constituyen algo muy importante para el ciudadano. Cuando no hay luz, cuando está sucia la calle, cuando no recoges la basura, cuando el parque público está desatendido. Yo creo que esa es una recomendación. Y lo mejor es recorrer la ciudad para poder estar ahí. Lo que hacía un servidor era que siempre traía yo un radio y estaba comunicado con una célula de servicios públicos. Y entonces cuando íbamos caminando a un trayecto, un evento, les hablaba y les decía, oigan, acá en el parque no está limpio, les encargo por favor. Y luego le pedía a alguien que a los 2 días pasara a supervisar, porque es muy fácil dar una orden y si no la supervisas, olvídate, la gente se hace taruga. Entonces yo le decía a una persona de mi equipo, le decía, encargué todas estas, él iba tomando nota, ¿no? Iba tomando nota de lo que yo encargaba a servicios públicos. Y luego a los 2 días se daba la vuelta para ver si lo habían hecho. Y ya me reporta y me decía, no lo hicieron o sí lo hicieron. Ya, pues. Eso me parece que es bien importante. 2, cuidar más la vegetación porque los árboles que se plantaron y que plantó Garfio, que lo hizo muy bien, con mucho éxito, los encinos se están secando. Y los encinos son un árbol precioso que requiere mucha atención, pero hay algo bien importante. Si vas a plantar un árbol, tiene que tener riego automatizado, si no es el fracaso. Y muchos de estos árboles se han descuidado y se están secando, los he visto en diferentes partes de la ciudad. Hoy más que nunca tenemos que cuidar el medio ambiente y una forma de aportarles del municipio es forestar, tener árboles y plantar nuevos, pero ¿sabes qué? Cuidar los que hay. Y yo he visto que muchos de ellos están secando encinos, que los encinos son muy caros y tardan mucho tiempo en tomar ese tamaño. Fíjate, yo creo que los encinos que estuvo planteando, que plantamos nosotros en un principio, que fueron menos que los que plantó Garfio, yo creo que esos encinos tendrían 10 años. 10 años. Entonces, perder 10 años de esfuerzo por descuido es una barbaridad y hoy más que nunca lo necesita el planeta. Eso le diría. ¿Qué otra recomendación? Digo, respetuosa es eso lo que te hice ahorita. Escucha lo que debes, no lo que quieres.
Escucha lo que debes, no lo que quieres. Sí, escucha lo que debes, lo que te tienen que decir, no lo que quieres escuchar, ¿verdad? Porque a veces al juntarte con algunos colaboradores eres proclive al halago, a que te digan, no, tú eres muy bueno. No, Como cuando no. decían, oye, señor presidente, tierra. ¿qué hora es? No, pues las que usted quiera, ¿no? Te acostumbras a veces a esa adulación que te das cuenta y dices, pues esa persona no era así, ¿no? O no te das cuenta muchas veces, entras en una burbuja probablemente llena de sesgos. No, y esa burbuja... Le voy a contar una cosa, estando en una cantina, alguien llegó y dijo, los cocodrilos vuelan. No, hombre, pues ¿cómo van a volar los cocodrilos? No. Sí vuelan. No, hombre, estás mal de la cabeza, güey. ¿Cómo van a volar? No, sí dijo el presidente. Dijo, es que vuelan a ras de tierra, sí. Se van a bajito, pero casi no se bajito. Oiga, y usted que conoce el tema de la función pública bien, la municipal, ¿qué opina del trabajo de Maru Campos? No le quiero dar una opinión. No. Creo que no debo ser cuidadoso de no expresarle una opinión. Sobre todo porque fue alcalde. Pero es mejor, ¿no? Porque a veces yo sé que esto se utiliza mucho en Estados Unidos, ¿no? De que el former president no critica al siguiente, pero no, cree que puede No debo hacerlo porque mi opinión puede estar sesgada. Okay, prefiero no interesante. Okay. Pero sí tiene opiniones. Por supuesto. En su momento ojalá y las pueda soltar, que dicen el pecho no es bodega. Bueno, por supuesto, y las platicaré cuando sea necesario, pero prefiero no hacerlo. Mi opinión puede estar sesgada. Ok. ¿Qué se viene para Marco Adán Quesada? Estamos tratando de armar un equipo estatal. ¿Quiénes? Bueno, organizaciones políticas y actores políticos independientes con el propósito de poder tener un equipo que pueda presentarse en el 21. Hay gente valiosa, talentosa, que puede tener muchas capacidades y que puede servirle a su comunidad. Y el punto es que los partidos políticos dominantes, PAN Morena, estos partidos dominantes tienen reglas escritas y no escritas donde sujetan a sus militantes, a sus simpatizantes, a intereses y a protocolos o normas. Nosotros queremos formar un equipo de gente más libre, que no esté sujeto a estos compromisos o reglas y que pudiera participar en el 21. Para poder formar un equipo estatal tienes que desprenderte también de egoísmos y de vanidades para decir, si no tengo yo las condiciones, pues que sea otra persona. Y lo he platicado con algunas personas, le digo personas a título independiente, como también organizaciones políticas. Okay. Pero ese es nuestro propósito, formar un equipo de personas libres, independientes, que no estén sujetas o que no graviten en torno a las dos fuerzas dominantes para poder presentarse en el 21 y que puedan aportar lo mejor de su esfuerzo a su comunidad. Pero el licenciado Marco Quesada, que ahorita la ley permite gubernatura, permite el gobierno municipal, ¿qué le gustaría? Me gustaría ser gobernador, pero también con los pies en la tierra. En el 21. Sí, pero también con los pies en la tierra. Si yo no tengo las condiciones y alguien más las tiene, yo apoyaré a esa persona que tenga estos ideales. Pero si ese alguien más las tiene, ¿usted podría lanzarse en el municipio? O sea, ¿estaba diciendo eso? ¿O pues una laguna política, por así decirlo? Creo que en su momento las oportunidades que pueda tener las aprovecharé, y si no las tengo también aportaré lo mejor de mi esfuerzo para un equipo. Okay. Entonces hay que desprendernos un poco de las vanidades. Si tengo una oportunidad política, la aprovecharé. Pero si no tengo esa oportunidad política y hay personas que tengan mejores condiciones, ahí estaré al lado de ellos. ¿Qué opina de la gente que dice que se le está pasando el tiempo para levantar la mano? Estamos ante procesos electorales inéditos. Le voy a comentar una cosa. Okay. Cualquiera de los que esté participando en el 21 no sabe cómo van a ser los procesos electorales y cómo hacerle para poder enfrentar nuevas circunstancias. La pandemia, la comunicación es completamente diferente, el esfuerzo de tierra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo lo haces? Entonces, tendremos en campañas políticas inéditas. Entonces, el que se adapte mejor a esas condiciones, las nuevas condiciones que marque la política, pues será el que tenga éxito. Así que nunca es tarde. Además, aquí estoy presentándome. Y, por ejemplo, esta entrevista es eso. Te presentas con tus virtudes y defectos y le dices a la gente, aquí estoy, mi interés está en el 21
Y la gente te dirá, si tienes esa oportunidad, no la tienes. Y a final de cuentas hay que aceptar el veredicto del pueblo. Ellos son los que te dirán qué oportunidades tendrás. Y yo creo que están por definirse las cosas. Yo pienso que a más tardar el 15 de diciembre, los partidos políticos estarán definiendo sus candidaturas. Y en ese momento, si este equipo fructifica, si este esfuerzo de alianzas, de agrupaciones fructifica, ya hay un candidato y este soy yo, qué bueno. Pero si no lo soy, ahí estaré al lado de la persona que tenga las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy importante que tengamos un proyecto más ciudadano. Al referirme a ciudadano, no hay ciudadanos No hay de movimiento. políticamente puros. Un ciudadano de un partido político es tan ciudadano como el que no tiene partido político. Claro. La única diferencia es esta. Cuando estás en torno a un partido político, tienes reglas, condiciones, intereses que te sujetan y que tienes que respetarlos. Y que si no se cumple, será una herejía partidista, por así decirlo. Sí, entonces, bueno, por lo tanto, lo que estamos convocando nosotros es a aquellos ciudadanos que no tienen esos compromisos que imponen los partidos políticos a formar una tercera vía, un equipo independiente. Pero quiero dejar en claro una cosa, todos somos ciudadanos, Claro. a menos que hayamos cometido un delito y que nos hayan quitado el privilegio de la ciudadanía. Pero todos somos ciudadanos. El que está dentro de un partido político y el que está fuera de un partido político es el mismo ciudadano. Solamente hay una diferencia. Los que queremos formar ahorita un equipo independiente no estamos sujetos a las reglas y condiciones que establecen los propios partidos dominantes. Okay. No debe de haber obsesión en el poder, usted dice. Porque a veces se genera eso de que cuando, por ahí he escuchado, y Maquiavelo lo decía, ¿no? Que a veces llegar es difícil, estar, claro que también lo es, pero a veces dejar de ser es más complicado, ¿no? Eso es más complicado. Y a veces dicen, pues quiero volver a ser, porque el político dice, ya fui, y pues experimentar esa endorfina y dopamina diaria, y es un tema psicológico y antropológico, ¿no? Que uno busque, claro, pues qué interesante, pero digo, pues es no parte de la naturaleza humana también, Claro. ¿no, Yair? Al que le gusta estar en la vida pública, estar gobernando, estar aportando ideas para la solución de problemas o formando parte de un equipo, pues lo hace por siempre. Claro. Y ve tú el caso de Biden. Joe Biden, Tiene, ¿cuántos años? 78 cumplió ayer, increíble, 78 años. El propio Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump. Sí, O sea, 60 y de alguna tantos, forma, sí. la política se vuelve una parte de tu vida. Y entonces, quieras o no, a veces estás hablando de política hasta en la casa y luego mi hijo me dice, papá, vamos a hablar de música. Porque bueno, es tu vida, ¿verdad? Claro. Es tu forma de ser y entonces de pronto quieres hablar de otras cosas y vuelves a aquel al terreno de la política. ¿Por qué? Porque es una pasión, porque es una forma de discutir los problemas que tenemos, analizarlos, estar de acuerdo o en desacuerdo, pero además es parte de la condición humana y algo muy importante, tienes que interesarte, porque si no se interesan los ciudadanos en estos temas políticos, bueno, pues tu conducción o la conducción de quien dirige el barco puede ir a la deriva. O sea, cuando estás en el gobierno, debes de apreciar que lo que te dice la crítica, la oposición, los medios, es importante. ¿Por qué? Porque te permite reconocer errores. No siempre lo haces, pero es bien importante eso, porque te das cuenta de que puedes estar cometiendo fallas y que tu percepción, la que tú crees tener, no es la misma la que tiene el ciudadano. Entonces, por eso hay que escuchar. Y el papel de los medios de comunicación es bien importante. Como alcalde, ¿usted leía todos los medios algunos medios de Chihuahua? ¿O cómo era esa relación entre alcalde y medios de comunicación? ¿Y cómo son los medios en Chihuahua? ¿Qué advertirnos de ellos? Era muy buena mi relación con los periodistas, fundamentalmente con los periodistas de base. Andaba con ellos a veces comiendo barbacoa, burritos, íbamos a muchos lados y tenía muy buena comunicación. De tal suerte que muchos de los periodistas tenían mucho acceso y facilidad de platicar conmigo y entrevistarme. En donde yo no tenía tan buena relación era con algunos directivos. Porque es diferente, ¿verdad? Porque a veces el papel del directivo, y lo entiendo, el dueño del negocio, pues es un negocio. Es un negocio, sí. Y quiere dinero, bueno, por su negocio. Claro. Y el gobierno a veces no le puede pagar. Entonces mi relación era mejor con los periodistas que con los dueños. Que con los dueños. Okay. Algunos dueños sí eran mis amigos y los conocía muy bien y nos respetaba, pero algunos más no me querían.
Entonces era mejor con el periodista, pero siempre a los dos hay que escuchar y hay que poner atención con los dos, con los dueños, los directivos de medios, como también los periodistas. Y cuando veía alguna historia que no era cierta y la veía publicada en algún medio de comunicación, ya sea de Chihuahua o nacional, que en ese momento que decía, híjole, ¿por qué Es un hacen poco eso? débiles, pero dices, no tiene caso. Y si los ve en la calle, pues, No, pues hay que, también por el interés de la ciudad. Es que, acuérdate, no eres tú, no es Marco Quesada, es el representante de tu ciudad o de tu municipio. Y entonces no tienes derecho a enojarte, a ofender, a agredir a los demás. No tienes ese derecho, porque lo que tú tienes que hacer es representar a tu comunidad. pues hay que ser muy Y por lo inteligente tanto emocionalmente, ¿no? Sí, tienes que respirar hondo. Sí. ¿Sabes? Para mí, ¿quién fue muy importante? Mi esposa. Porque mi esposa, cuando me veía enojado, me decía, tranquilo, hombre, sereno, no te molestes, porque mañana será otro día y mañana verás las cosas diferentes. Respira. Entonces, para mí, mi esposa es una persona fundamental, porque ella es una mujer muy espiritual y es una mujer de paz. Yo soy un hombre de guerra, podría decirse. O sea, yo quiero estar en la competencia. León Tolstoy, ¿no? Y mi esposa es una mujer de paz. Okay. Es una mujer que me tranquiliza, que me dice tranquilo, no vea las cosas así, tómalo con más calma. Entonces hacemos un buen equipo, porque ella es mujer de paz y yo soy un hombre de guerra. Al referirme a guerra, me gusta competir, aguerrido, discutir, no siempre estar de acuerdo, sí. Pero no, me ha enseñado muchas cosas la vida y me ha enseñado muchas cosas Lucía. Y la presidencia me enseñó muchas cosas. Viví algunas desgracias muy duras, terribles, que me dejaron una gran lección y aprendizajes. Le voy a hablar de dos de ellas. Okay. Momentos duros, donde sientes el corazón estrujado. La muerte de 23 compañeros policías en cumplimiento del deber. Estamos en la época de mayor criminalidad en la ciudad y mataron a 23 policías uniformados, o sea, cumpliendo con su deber. Estar sentado en la ceremonia de honores al lado de las viudas y de sus hijos es terrible. Te parte el corazón. Lloré algunas veces. Al escuchar, hay un momento en la ceremonia de honores cuando hablan de su nombre y entonces una persona cayó, repite, le toman lista y los policías responden por él 3 veces. Ese momento te estruje el corazón porque es cuando se quiebra la viuda y sus hijos. Repiten su nombre, mayor tal, repite el nombre 3 veces y ese es un momento terrible. Eso me dolió en el corazón y lloré algunas veces con las viudas y con sus hijos por la muerte, con la forma en que los mataron, acribillados, algo terrible. Y el otro tema fue el Aerochow. También me dejó heridas muy duras porque permanecí en el hospital. Estaba a 5 días de terminar la administración, hombre. Iba a inaugurar varias obras, a terminar, íbamos a tener un evento en el centro de convenciones para poder presentar mi último informe, tuve que cancelar todo, pero eso no era importante. Lo importante era el sufrimiento de la gente que estaba en el hospital. Y eso para mí fue terrible, y para mi familia. Ahí estuvimos, después de que dejé de ser alcalde, visitando el hospital, acompañando a la distancia como me permitían, sufriendo también por muchas cosas. Entonces fueron momentos muy difíciles, donde te estrujas el corazón, te cuestionas, te preguntas, dices, ay, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe haber hecho? En los dos casos, ¿qué debe haber hecho para que esto no ocurriera? Y a veces dices, bueno, pues a lo mejor no todo está en mis manos, ¿verdad? ¿Cómo le podía haber hecho para que mis compañeros policías no hubieran perdido la vida? Pues sí, tomas decisiones, pero a veces no siempre sale como tú quisieras. ¿Y cómo superar eso? No, psicológicamente hablando. Mi esposa me ayudó mucho. Lo mismo con el Aerochow. Después le digo a mi esposa su espiritualidad, la forma de ver la vida, te ayuda a entender que esas lecciones son para aprender, ¿verdad? Son para aprender. Y tener siempre más calma, más prudencia, más cuidado. No tomar decisiones fáciles, rápidas. Entonces, esas lecciones te da la vida. Y son parte de tu activo, ¿no? Parte de lo que se va... de lo que vas aprendiendo. De lo que se va aprendiendo. Como también tienes motivos para estar muy orgulloso de tu trabajo. Pero así es la vida. Dichas y también dolores, ¿no?
pues la vida misma. Entonces hay que aprender de todo. Ya para ir cerrando el podcast, ¿algún consejo para algún joven o joven que va entrando a la política? ¿Cuál sería? Persevera. Lisa y llanamente. Si puedo dar un consejo y luego con mucho respeto, persevera. Si tienes un objetivo, insiste en él. A veces la capacidad, la inteligencia, el talento son secundarios, porque lo importante es perseverar, no apartarte del camino. Cuando estaba en la preparatoria, esto se lo platico a algunos de los jóvenes que me preguntan sobre la política, cuando estaba en la preparatoria y en la secundaria hacía caminata. Entonces la caminata es un deporte muy desgastante porque tienes que estar en el ejercicio. Claro. Y entonces vienen dolores de estómago, me daban calambres en el estómago, dolores de cabeza, calambres en las piernas, pero no podías aflojar la marcha porque en el momento que aflojabas te despegabas del pelotón. Entonces la política es algo similar. No te despegues del pelotón puntero, porque si estás en el pelotón puntero aprovechas una oportunidad y terminas ganando la competencia. Pero si te descuidas y te alejas del pelotón puntero, por dolores, por lo que quieras, es difícil recobrar la marcha. ¿Y dónde está ahorita Marco Quesada en el pelotón? No, atrasito, pero ahí va, cubriéndome el aire de los que van adelante. Porque es una estrategia también en la caminata. Sí. En la caminata. Es que me tocó ahí ver, oracionaba. Sí, oracionaba, es un tipazo y es mi amigo. Sí. Tengo un gran aprecio. Sí. Es una persona extraordinaria, oracionaba. Pero bueno, te platicaba de la estrategia en caminata. También en caminata lo que hay que hacer es ir atrás de los dos punteros porque son los que van rompiendo el aire y los que van haciendo el mayor esfuerzo. Y entonces el aire, los vientos no te pegan tan duro, sí, claro, y puedes conservar más energía. Entonces si me preguntas dónde vamos, atrasito el pelotón puntero, pero cuidándolos del aire. Willy, pues le agradezco mucho la apertura. Yo creo que es una charla diferente, interesante. Es un placer y un gusto pues haber platicado con usted de esta manera. Y próximamente lo van a poder observar en YouTube, Facebook, las diferentes redes sociales. Y pues algo más que quiera, o alguna exclusiva que quiere decir, o algo que quiera ya para hacer el podcast. Ahí estaremos. Lo importante ahorita es ayudarlos. ¿Sabes? A veces los políticos nos sobrevaloramos demasiado y pensamos que somos muy inteligentes y abusamos de esa inteligencia de la gente. Ahorita creo que es más importante ayudarnos unos a otros y andar dejando a un lado estas vanidades y egos de querer ser, soy el candidato, los espectaculares, los anuncios por las redes. Qué desfasados están ante lo que necesita la gente, ¿no? Qué desfasado es andar poniendo espectaculares por toda la ciudad. 200 en el publicando estado. En las redes sociales anuncios como si la gente necesitara eso. Lo que hoy necesita la gente es saber que vamos a tener esperanza y que vamos a salir el próximo año de esta crisis que tenemos. Y por otro lado, ayudarnos unos a otros. Mi consejo, recomendación respetuosa es, vamos ayudando a todo el comercio local. Vamos ayudándonos unos a otros, que es importante ahorita para resistir, y más porque viene la Navidad, hombre. Sí, claro. Viene un momento muy difícil y crucial, y luego enero y febrero. Preparémonos para esas fechas, y solamente ayudándonos entre comerciantes podemos hacer las cosas. Y olvidemos las vanidades y estos deseos y apetitos desmedidos de querer ser, y de yo voy a ser el que salve el país. Entonces no es momento. Hoy no es momento tampoco de polarizar y dividir al país. En esta crisis de seguridad, de salud, en esta crisis que estamos por enfrentar, lo más terrible de la economía, nadie tiene el derecho a dividirnos. Nadie tiene por qué convocarnos al pleito. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos para poder salir adelante de los problemas que tenemos. Y quien te convoca al pleito, a la diatriba, quien está ofendiendo siempre a los demás, se equivoca profundamente, porque nuestra comunidad es muy inteligente, sabe lo que le conviene. Pues muchas gracias, ahí estamos en contacto, próximamente lo van a ver en las redes sociales, en Café Ciudadano, y dispuestos a seguir haciendo historia. Let's make history, hasta luego, bye bye.